El GPS, esta tecnología que está alrededor del mundo y que usamos en nuestro día a día. Pero hoy quiero tomarme el tiempo de destripar esta tecnología del GPS para saber cuándo nació, cómo funciona e incluso por qué en algunos momentos quizás falla. Acompáñenme en este video porque hoy vamos a descubrir todo el mundo del GPS. El GPS, por sus acrónimos, o es decir siglas, significa Global Positioning System, o en español, Sistema de Posicionamiento Global. Y es este sistema que nos ayuda a determinar nuestra posición en la Tierra. Esto también sirve para los objetos. El GPS no inició tal como lo conocemos. Él inició en el año 1973 por el gobierno de los Estados Unidos, más precisamente por el servicio militar. Este programa se llamaba el NavStar y buscaba poner en órbita alrededor de 24 satélites. El primer satélite fue enviado a órbita en el año 1978 y luego, alrededor de los años 1993, se completaron todos los 24 satélites que orbitaban la Tierra. Con esto ya se lograba obtener con una precisión objetos o personas en donde estaban ubicados. Pero hubo un cambio radical y es que alrededor de los años 2000 este servicio, que era precisamente militar, se convirtió a un servicio común para las personas, haciendo posible que pudiéramos ponerlo en carros o en aparatos electrónicos o incluso también en objetos que luego vamos a utilizar. Sin embargo, el GPS no es la única tecnología que existe. También hay otros países que se aventuraron a trabajar en esta tecnología, como Rusia con su programa GLONASS, la Unión Europea con Galileo y China con su programa Beidou. Todos estos también llegan a trabajar en conjunto para ofrecer los servicios de GPS que conocemos actualmente. Pero para entender cómo funciona el GPS, primero debemos entender qué es latitud y longitud. La latitud y la longitud expresan ángulos, no distancias. Vamos a detenernos un poquito acá para entender muy bien cómo funciona esto. Imaginémonos la pelota, que es la Tierra, y esta pelota tiene un cinturón alrededor que la rodea por toda la mitad. A eso es el punto de ecuador, que es el punto de partida. La latitud en este caso te dice qué tan arriba o abajo estás con respecto a ese cinturón. Si estás más arriba del cinturón, estás yendo hacia el norte. Y si estás más abajo, estás yendo hacia el sur. La longitud, ahora imaginémonos una línea vertical que pasa por el Greenwich. Este da el inicio del este y el oeste. Es decir, si tú te mueves más a la derecha, que es el este, o te mueves hacia la izquierda, que es el oeste. Entonces, si nosotros nos ubicamos en un plano cartesiano, porque tenemos un eje horizontal y un eje vertical, si nos empezamos a mover de arriba y hacia abajo en esos ejes, vamos a dar con unos puntos o unas coordenadas que tienen un ángulo. Para no confundirte, si viajas hacia arriba en el mapa, estás yendo hacia el norte y estás cambiando de latitud. Y si vas hacia la derecha o hacia la izquierda, este o oeste, vas cambiando de longitud. Esto nos sirve para dar las coordenadas del punto exacto en donde estamos ubicados en el planeta con base a nuestra línea de ecuador y a nuestro Greenwich. Ahora, ya entendiendo lo que es latitud y longitud, ¿cómo entonces un GPS es capaz de determinar esa posición de latitud y longitud? Bueno, recordemos que hay 24 satélites operativos alrededor de la Tierra. Cada vez que tú vas a intentar obtener tu ubicación, se utilizan 3 satélites. Ya vamos a hablar del cuarto. Pero esto se utiliza usando una técnica llamada trilateración. La trilateración no es más que este sistema que nos ayuda a nosotros a obtener tu ubicación. Imaginémonos un plano 2D. En ese plano tenemos un círculo dibujado. Ese es el primer satélite. Si nosotros le sumamos un segundo satélite, es decir, un segundo círculo, vamos a darnos cuenta que esos dos círculos se cruzan en 2 puntos. Ahora bien, ya tenemos 2 posibles puntos en donde probablemente está ubicado ese objeto o persona, pero aún no tenemos la posición exacta. Ahí es cuando incorporamos un tercer satélite, es decir, un tercer punto. Este tercer punto corta a esos 2 puntos y deja ya un solo punto. En ese caso, nosotros no tenemos un plano en 2D en el mundo real, sino que tenemos una esfera que representa realmente cada satélite. Entonces se utilizan 3 satélites para hacer las intersecciones de las esferas y dar una línea o 2 puntos. Sin embargo, necesitamos tener un cuarto satélite. Bueno, acontece que los satélites viajan a una velocidad
y orbitan alrededor de la Tierra. Eso empieza a generar unos desfases de tiempo con respecto a nuestro tiempo que tenemos acá en la Tierra, es decir, en los tiempos que tiene tu celular. Para eso hay dos puntos muy importantes. El cuarto satélite ayuda a tener esa variante o esa incógnita resuelta, es decir, nos ayuda a determinar con exactitud el tiempo, el desfase del reloj que tienen los satélites con respecto a la Tierra, y también porque necesitamos ubicar en la altura de la Tierra, porque termina siendo una esfera, en donde estamos ubicados también. Entonces ese cuarto ayuda a corroborar esta información. Ahora, algo muy importante que deben de tener en cuenta es que estos relojes no se miden en nuestros relojes comunes, que es con minutos y segundos y quizás milisegundos, sino que son relojes atómicos, es decir, tienen una diminuta capacidad de tiempo para ayudar a dar estos cálculos lo más exacto posible. Un desfase en el reloj atómico puede significar distancias de 20, 30, 40 o 100 metros. Entonces, por eso es importantísimo que se mantengan sincronizados todos estos tiempos. Ahora, ya teniendo los GPS orbitando en la Tierra, entendiendo cómo funciona la latitud y la longitud y entendiendo cómo es que esto funciona en el plano, ¿cómo entonces un satélite emite la señal para determinar realmente y que un receptor lo escuche? Bueno, los satélites envían ondas de radio que básicamente se expanden alrededor de la Tierra. Esto casi que estas ondas se expanden en medio planeta. Entonces, no necesariamente el satélite está apuntando un dispositivo, sino que hagamos de cuenta que es como un faro. El faro está constantemente dando vueltas y cualquier barco lo puede ver. ¿Qué barco lo ve? El que decida escucharlo. Es decir, que los dispositivos en tierra están constantemente utilizando su receptor para decir, ve, voy a escuchar una señal GPS que está llegando de un satélite. Pero ¿cómo entonces determinamos qué satélite estamos escuchando? Bueno, para determinar qué satélite se está escuchando, nuestros receptores utilizan un código muy específico que en este caso se llama PRN. Este código lleva como la melodía de cada satélite, haciendo identificar cada uno de los satélites, y eso nos ayuda a identificar, ok, me está contactando o estoy contactando con el satélite que está ubicada en esta posición. Y como ya sabemos que utilizamos 3 satélites más 1 para detectar, entonces estamos escuchando 4 melodías a la vez. En resumidas, un satélite nunca se satura porque realmente un satélite no está apuntando al receptor, sino más bien un satélite está emitiendo algo y alguien está escuchándolo. ¿Y nuestros celulares qué papel juega? Bueno, ya mencionamos que nuestros celulares o cualquier dispositivo tienen un chip integrado o un receptor, pero ¿cómo realmente funcionan los receptores de GPS en los celulares? Bueno, estos receptores son un chip llamado GNSS, o por sus siglas Global Navigation Satellite System. Esto es un mini receptor que lo que hace es capturar estas ondas que viajan a la velocidad de la luz y convertirlas en ubicaciones precisas, que finalmente son latitudes y longitudes. Este chip GNSS también se encarga de buscar cuáles son los satélites que están más próximos al dispositivo, es decir, no busca al azar, sino que utiliza algo llamado efemérides para calcular en el momento en que está el satélite orbitando cuál es el que está más cercano, y así no termina utilizando un satélite que está al otro lado del mundo. Ya entendiendo la historia del GPS, cómo funciona, los satélites y demás cosas, aún nos queda una pregunta que responder, y es ¿por qué a veces el GPS funciona mal? Bueno, hay muchas razones de un GPS por qué puede funcionar mal. La primera es porque finalmente estos son ondas de radio que viajan a la velocidad de la luz y pueden pasar muchas cosas como reflexiones, o no llega la señal correctamente porque es muy débil, porque tiene que atravesar muchos sitios, y esto puede hacer que nuestro celular, es decir, nuestro receptor, no termine obteniendo la señal de manera concisa. Por lo tanto, no hay latitud ni longitud que tener. Una segunda causa puede ser porque nuestro chip tenga una baja sensibilidad o esté defectuoso. Ya mencionamos que los chips necesitan tener una sensibilidad para poder obtener esas diferentes señales que llegan. Si está defectuoso, puede que ahí empiece a funcionar mal. Un tercer motivo, que el mapa esté desactualizado. Finalmente nosotros utilizamos aplicaciones como Google Maps, Uber, Didi, Driver para hacer esa interpretación del GPS en el mapa, pero si el mapa no está actualizado o tiene algunos errores que ya no son a nivel técnico del hardware, sino de software, puede terminar haciendo que las interpretaciones se den distintos. A pesar de que el GPS no trae consigo problemas mayores, hay en algunas ocasiones que el GPS ha causado tragedias, como por ejemplo en California, Estados Unidos, en el año 2022, Philip Paxson estaba conduciendo en condiciones de lluvia y en la noche, y el GPS
GPS le dio una indicación que debía transitar por un puente que había sido demolido 9 años antes. Terminó ahogándose y la familia demandó a la empresa que le había indicado el mapa erróneamente, argumentando que fue el software quien erróneamente indicó la ruta que debía hacer. O como el 20 de noviembre del 2024, Oregon, Estados Unidos, 20 carros quedaron atascados en grava y nieve después de que el GPS, con el fin de evitar un atasco, les indicara una ruta alterna que realmente estaba en muy mal estado. Las autoridades tuvieron que intervenir con máquinas para poder sacar a los afectados de la ruta. Esta es la historia general de cómo funcionan los GPS, pero no termina aquí. En nuestro próximo video vamos a estar creando una app desde cero, tipo Google Maps, Uber o Didi, en donde vamos a estar interactuando con el mapa, siguiendo rutas, y todos estos conceptos los vamos a llevar a la práctica. Así que activa la campanita, suscríbete y nos vemos en el próximo video.